Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gloria sea al Señor. Estamos juntos nuevamente para estudiar la lección número 4 de este segundo trimestre del año 2025. Es un tema apasionante el que estamos estudiando durante este segundo trimestre. Alusiones, imágenes y símbolos. Cómo estudiar la profecía bíblica. Y para esta cuarta semana, el título dice Las Naciones, primera parte. Antes de entrar al estudio de la lección, quiero pedirte que por favor te suscribas a mi canal. Aquí te dejo el link. Ve a YouTube, activa la campanita de notificaciones, déjame un like, comenta, luego comparte este video para que podamos juntos llevar este mensaje de salvación hasta el último rincón del mundo y veamos a Jesús venir muy pronto. Si estudiamos el Apocalipsis, nos daremos cuenta que todo lo que se perdió en Génesis se recupera al final, se recupera. Pero para saber qué se perdió, tienes que estudiar Génesis. Antes de que Adán entregara a Satanás el dominio que Dios le había dado sobre la creación, sobre la tierra, todo el gobierno era de Dios, del Creador, y volverá a ser de Él de manera total cuando acabe con el pecado. Ahora hay muchos que quieren gobernar el mundo, pero recuerda que ellos llegan hasta donde Dios lo permite. Dios tiene el control todavía de su creación. Eso no quiere decir que nosotros, los hijos de Dios, no vamos a sufrir. Por supuesto que vamos a sufrir. Ya hemos sido informados, advertidos de lo que sucederá cuando el fin del pecado se acerque. Y se está acercando a pasos agigantados, rápidamente. Por eso el texto de esta semana dice, y le fue dado dominio y gloria y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su dominio es eterno, que nunca pasará, y su reino nunca será destruido. Esto se encuentra en Daniel 7:14. Bienvenido al estudio de la lección número 4 de este segundo trimestre, Las Naciones, primera parte. La primera parte de nuestra lección lleva por título Nimrod y Nínive. Las consecuencias del pecado no se dejaron esperar. Todo lo que Dios había dado al hombre como bendición, el pecado lo hizo ver como maldición. Entre estos encontramos el trabajo. El trabajo no es una maldición, como dice una canción por ahí. No, para nada. El trabajo es una bendición, pero el pecado lo ha hecho ver como maldición. Por supuesto que el trabajo iba a ser diferente, se iba a trabajar de manera diferente en un mundo sin pecado, pero ahora en un mundo con pecado, el Señor dijo, con el sudor de tu frente te tienes que ganar tu comidita. Bueno, pues ahí está, consecuencias del pecado. Pero el hombre no perdió la esperanza. Y todos los días, Adán y Eva iban a la entrada del jardín del Edén a hacer sacrificio, porque tenían su fe puesta en aquella promesa maravillosa que Dios les había hecho. El Edén fue creado como el hogar ideal para los seres humanos. Cuando entró el pecado, Dios no tuvo más remedio que sacar a la humanidad de ahí. ¿Por qué? Porque había el peligro de que comiera del fruto del árbol de la vida y perpetuara el pecado, ¿sí? Entonces los tuvo que sacar para que no tuvieran acceso a ese árbol. Nuestros primeros padres confiaron en que el rey legítimo, Dios el creador, les proveería un camino de regreso al jardín. Sí fueron sacados del jardín, pero nunca perdieron la esperanza de que volverían a estar en ese lugar. Cuando la ola de iniquidad cubrió el mundo,
y la maldad de los hombres trajo su destrucción por medio del diluvio, la mano que había plantado el Edén lo quitó de la tierra y lo tiene guardado para nuevamente volverlo a traer en la tierra nueva, la tierra que Dios soñó para nosotros. Voy a leer para ustedes Génesis 10, verso 8 y 9. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. La Biblia describe por primera vez a una persona poderosa en la tierra. Sin embargo, cuando la Biblia lo describe como poderoso en la tierra y vigoroso cazador ante el Señor, no se trata de un cumplido. Nimrod es grande en su propia opinión y está ante el Señor en el sentido de que desafía a Dios. Ahora podemos ver por qué se disfruta más la vida del campo que la vida de la ciudad. Nimrod vivía en una ciudad y se sentía poderoso. La naturaleza nos conecta con el Creador y nos hace sentir dependientes del Creador. Pero en las grandes ciudades solo se alimenta el ego. Ojalá aprendamos a vivir lejos de las grandes ciudades y a depender del Creador. Hay muchas maneras de hacerlo. Nos va a llenar de humildad. La segunda parte de nuestra lección lleva por título El llamado de Abraham. En Génesis 10 termina diciendo que la humanidad se dividió en tierras, lenguas, familias y naciones. Y la palabra que se utiliza para naciones en el original es goyim, que también designa a los gentiles y a los paganos. Y entonces casi inmediatamente después de la introducción de este concepto, Dios llama a Abraham a salir de Ur de los Caldeos. Eso lo encontramos en Génesis 12. ¿Para qué sacaba Dios a Abraham de Ur de los Caldeos? Lo sacaba para hacer de Abraham su nación. Dios llamó a Abraham a salir de Ur de los Caldeos para llevarlo a su tierra y comenzar su pueblo, su nación, su lengua. No debían tener otro rey que Dios mismo. Esa era la intención de nuestro Dios al sacar a Abraham de Ur de los Caldeos, al hacerle la promesa de su descendencia. El pueblo debía ejemplificar lo que sucedería si la raza humana regresaba al Creador. Ellos deberían de haber sido un ejemplo para el mundo de lo felices que eran viviendo en obediencia a su Creador. La familia que Dios sacó de Ur de los Caldeos creció y se convirtió en nación. Y como toda nación, debía tener gobernantes. Su gobernante era Dios. También tenía leyes, tenía estatutos que debían cumplir para ser ejemplo al resto del mundo. Miren lo que dice Deuteronomio 4, 5 al 9. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar en posesión. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová, nuestro Dios, en todo cuanto le pedimos?
¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Y yo me maravillo, porque es lo que quería Dios y es lo que quiere Dios. Quiere tener una nación, quiere tener un pueblo por el cual va a venir. Y debemos de escuchar las palabras de Deuteronomio 4, 5 al 9, para que vayamos y obedezcamos sus estatutos, porque somos su pueblo. La obediencia, queridos, la obediencia trae bendición. La desobediencia trae maldición. ¿Qué queremos recibir? ¿Qué queremos cosechar? Siembra y cosecha. Esa es la ley de Dios. Siembra obediencia, cosecharás bendición. Siembra desobediencia, cosecharás maldición. La tercera parte de nuestra lección lleva por título Recibió lo que pidió. Israel no habría de tener un monarca humano como las otras naciones. Con el tiempo, sin embargo, la fe de Israel flaqueó y anhelaron ser como las naciones paganas. Voy a compartir contigo 1 Samuel 8, versos 5 al 9. Y le dijeron, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí sirviendo a los dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y Dios no les ocultó absolutamente nada de lo que el rey haría. El rey tomaría muchísimas cosas de ellos para su propio beneficio. Se enseñorearía de ellos. Lamentablemente, el pueblo no confiaba en Dios, sino en sus gobernantes. Y al ver que Samuel ya estaba viejo y que sus hijos no andaban en los caminos de Dios, ellos pidieron un rey. Como todas las otras naciones, ellos querían tener un rey. Samuel se indignó con esta actitud y Dios le declaró todo lo que un rey haría con ellos. Cuando Samuel se los hizo saber, le agregó una cosa importante, importantísima que ellos tenían que saber. Y esta se encuentra en 1 Samuel, capítulo 8, verso 18, y dice, y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Y es que el Señor es muy claro, es muy claro. Tú tomas decisión, debes de responsabilizarte de las consecuencias de esa decisión. Eso no quiere decir que cuando tomaste una mala decisión, vienes al Señor arrepentido y te perdona. Él te va a perdonar, pero las consecuencias de tu decisión las debes de enfrentar. Dios estableció medidas de protección para cuidar a su pueblo de algunos de los males asociados con los gobiernos humanos. Les puso leyes, les puso estatutos y les dio un rey. Les dio un rey. Pero la palabra de Dios está llena de historias de los reyes que anduvieron haciendo lo malo delante de Jehová. Es muy triste. Sí, Dios no nos fuerza a hacer su voluntad, pero recuerda, no todo lo que Dios permite es su voluntad.
pero Él no te va a forzar a hacer las cosas. Sin embargo, siempre estará cerca de ti, esperando que te vuelvas a hacer las cosas que Él sabe que te van a hacer bien. Dice Jeremías 29:11, porque yo sé los planes que tengo para ti, planes de bien y no de mal. Y Él dice que no quiere la muerte del impío. Cuando Israel pidió un rey, desconociendo a Dios como gobernante, tuvo que sufrir las consecuencias de su decisión. Esa es la ley de la siembra y la cosecha. Siembra obediencia, cosecharás bendición. Siembra desobediencia, cosecharás maldición. Ten cuidado con tus decisiones. La cuarta parte de nuestra lección lleva por título Los gobernantes de los gentiles. La manera en que Dios se relacionó con Israel ilustra cómo se relacionó con la iglesia cristiana. De hecho, los errores que están escritos del pueblo de Israel en muchos aspectos fueron para prefigurar los errores de la iglesia. Lejos de poder afirmar que somos espiritualmente superiores al antiguo Israel, los cristianos hemos sido hasta hoy muy susceptibles a ceder a las mismas tentaciones. Y en Mateo 20, Jesús advirtió a sus discípulos el error que estaban cometiendo los dirigentes. Jesús estaba enseñando a los líderes de su iglesia a que sus puestos de liderazgo no eran para enseñorearse, sino el que fuera el líder, su responsabilidad principal era servir al pueblo. Israel pidió un rey humano, petición que condujo a la caída moral de la nación. El desconocer al gobierno de Dios le costó a Israel su caída no solo moral, sino también espiritual. Israel había sido elegido para llevar el mensaje de salvación al mundo. Era el pueblo que Dios había escogido para eso. Pero sus decisiones lo llevaron a perder ese gran privilegio. Algo similar ocurrió en la historia de la iglesia cristiana. Aunque no debían estructurarse como una nación pagana, cuando Constantino llegó al poder y profesó ser cristiano, los creyentes se sintieron aliviados. Ah, qué bueno, tenemos al gobernante de nuestra parte. Y entonces cuando llegaban los momentos en que no podía la iglesia resolver algún problema, acudían al gobernante político. Y entonces el gobernante político venía y le daba poder al dirigente espiritual de hacer algunas cosas. Y entonces, cuando el Estado comenzó a intervenir en asuntos religiosos, y una vez que el Estado tuvo un pie puesto dentro de la iglesia, las cosas fueron de mal en peor. Muchos de los capítulos más oscuros de la historia cristiana son el resultado directo del compromiso de la iglesia con el mundo. Y es que, querido, la línea que divide la cristiandad del mundo pagano se está volviendo cada vez más delgada. Si Dios nos da la oportunidad de ser líderes en nuestras congregaciones, recordemos que nuestra responsabilidad es servir, no enseñorearnos. Y recordemos que el que nos ha dado ese poder es el gobernante principal de la iglesia. Entonces, vamos a dar cuenta de todo lo que hagamos en el puesto de nuestro liderazgo. Nunca lo olvides. Un día, como líder, si Dios te ha dado ese privilegio, te presentarás ante el tribunal divino y darás cuenta de cada cosa que has hecho. Dios estableció la nación de Israel para salvar al mundo, no para condenarlo. La mayoría de nosotros nos sentimos condenados cuando vemos a personas que están luchando por andar en los caminos del Señor, en la voluntad de Dios. La existencia de Israel también
sirvió para resaltar el pecado de las naciones vecinas. Cuando Israel andaba bien, las maldades de las naciones vecinas se miraban, se sentían ellos mal por cómo estaban actuando. Idealmente, la vida de quienes guardan los mandamientos de Dios debería ilustrar el carácter divino. Ese es el ideal. Si los israelitas hubieran actuado como debían y hubieran hecho lo que se les había indicado, las naciones paganas se habrían acercado a ellos de manera pacífica y deseosa de saber más acerca de ese Dios que los protegía. El máximo exponente del carácter de Dios fue Jesús, el único ser humano que ha revelado la perfección del carácter de Dios. Pero su ejemplo perfecto, que ciertamente produjo convicción en los corazones, tenía la intención de ser una invitación. Jesús nos invita a ser semejantes a Él para que los demás vean cuán felices somos con Él. Él anhela que su pueblo atraiga a los pecadores a Cristo. El llamado del mensaje de los 3 ángeles, proclamado por su iglesia, no se dirige a unos pocos elegidos, sino a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Apocalipsis 18:1 predice que toda la tierra será iluminada con la gloria de Dios antes del regreso de Cristo. Números 14, 17 y 21 dice que Dios nos ha llamado a interceder por este mundo y a llevarlo ante la misericordia de Dios y que le enseñemos a vivir como Él vive. Isaías 42:6 dice que Dios quiere que seamos luz en este mundo. Alumbremos en medio de estas tinieblas. Donde quiera que vayamos, llevemos su salvación. Apocalipsis 18:1-4 dice que Dios quiere que seamos ese ángel que alumbra la tierra con la gloria de Dios y que los invita a salir de la confusión. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus castigos. Nuevamente, Dios nos invita a que seamos un instrumento de salvación, no de condenación. Poco a poco, primero solapadamente y a hurtadillas, y luego más abiertamente a medida que aumentaba su fuerza y ganaba el control de las mentes de los hombres, el misterio de la iniquidad hizo progresar su obra engañosa y blasfema. De un modo casi imperceptible, las costumbres del paganismo penetraron en la iglesia cristiana. El espíritu de la transigencia y conformidad fue coartado por algún tiempo por las terribles persecuciones que sufriera la iglesia bajo el régimen del paganismo. Pero cuando la persecución cesó y el cristianismo entró en las cortes y en los palacios, la iglesia dejó a un lado la humilde sencillez de Cristo y de sus apóstoles por la pompa y el orgullo de los sacerdotes y gobernantes paganos, y sustituyó los requerimientos de Dios por las teorías y tradiciones de los hombres. La conversión nominal de Constantino a principios del siglo IV causó gran regocijo. El mundo, disfrazado con capa de rectitud, se introdujo en la iglesia. Desde entonces la obra de corrupción progresó rápidamente. El paganismo, que parecía haber sido vencido, vino a ser el vencedor. Su espíritu dominó a la iglesia. Sus doctrinas, ceremonias y supersticiones se incorporaron a la fe y al culto de los que profesaban ser discípulos de Cristo. No corremos todos el peligro, sobre todo cuando más tiempo estemos aquí, de cambiar la humilde sencillez de Cristo y de sus apóstoles
por la pompa, el poder, los elogios y las tentaciones del mundo? Si pensamos que no es así, nos engañamos a nosotros mismos. Por eso, nunca dejes de ver a Jesús, especialmente si eres un líder de tu congregación. Y con todo tu corazón predica el segundo advenimiento de Jesús que está muy pronto por ocurrir. Pero sobre todo, con todo tu corazón, desea que Cristo venga pronto.